Ya, entonces desde ahora saben que ya está siendo grabado. Bueno, ahora sí reitero mis saludos para todos. Esperemos que podamos desarrollar este encuentro bien porque hasta el momento eh, mi PC va un poco complicado, pero parece que ahora ya se solucionó el problema. Eh, ¿Cuál es el objetivo del día de hoy? El objetivo, el tema que vamos a tratar es el siguiente. Yo ya se los había adelantado en el encuentro virtual anterior. La temática del día de hoy es la Segunda Guerra Mundial eh, y esencialmente eh, no vamos a ver hoy día todo lo que es Segunda Guerra Mundial, sí vamos a ver avanzar, pero no a finalizar con el tema, porque hoy día nos quedamos con el primer objetivo que pueden ver en pantalla, que es analizar las causas y el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial en el contexto internacional. Entonces vamos a estudiar un poquito por qué motivo se dio, cómo se desarrolló y algunas de sus consecuencias. Para ello, vamos a iniciar con una lectura del texto donde salen varias versiones del porqué de esta guerra. Entonces voy a compartir nuevamente el texto del estudiante en la página 50. Ahí ya deben ustedes estar viendo en este momento el texto. Eh, y voy a ir pidiéndole a algunos de ustedes que me pueda ayudar en la lectura de cada uno de los recursos. Yo voy a comenzar con la introducción y después les voy a pedir a cualquiera de ustedes que me ayude con la lectura. A fines de la década de 1930, estalló el conflicto bélico más destructivo que haya experimentado la humanidad. Tanto a lo largo del conflicto como décadas después de su término, los testigos, protagonistas e historiadores se han preguntado por qué se originó este enfrentamiento. A continuación, te presentamos algunas de las distintas interpretaciones. Entonces, una de las primeras interpretaciones que vamos a leer es el recurso 48, que se titula La visión del gobernante soviético. Les voy a pedir a eh, Eric. Mira, Eric, voy a reactivar tu audio. No sé si tienes tu texto, Eric. Eh, no, mister, no lo tengo. Ya, pero puedes ver en pantalla el recurso, ¿cierto? Sí veo, sí veo. Ya, entonces necesito que comiences a leer el recurso 48. Yo ahí voy a ir bajando cuando sea necesario. Ok, ya. ¿Empieza más? Sí, comienza nomás. Ok. Este texto es el fragmento de un discurso de Stalin realizado en 1941, luego de que Hitler decidiera romper su pacto de no agresión con la URSS. De no poca importancia es el hecho de que la Alemania fascista repentinamente y de manera traicionera violó el pacto de no agresión que había acordado en 1939 con la URSS, sin considerar el hecho de que sería considerada ante todo el mundo como la agresora. Naturalmente, nuestro pacífico país no tuvo más remedio que responder a la perfidia. Puede que uno se pregunte cómo el gobierno soviético consistió en sellar un pacto de no agresión con demonios tan tradicionales como Hitler y Ribbentrop. ¿Fue un error por parte del gobierno soviético? Por supuesto que no. Continúa nomás, Eric. Es que no veo para abajo, no puedo, la pantalla es muy pequeña, me falta espacio para leer. Ahí bajé y le hice zoom, no sé si lo ves mejor. Ahí sí, Donde dice podría el gobierno. sí, ahí sí, Ya, sí. continuando. ¿Podría el gobierno soviético haber declinado tal propuesta? ¿A dónde quedó? Mira, creo que ningún Estado amante de la paz podría haber rechazado un tratado de paz con un Estado vecino. ¿Qué ganamos nosotros al sellar un pacto de no agresión con Alemania? Aseguramos la paz en nuestro país durante un año y medio y tuvimos la oportunidad de preparar las fuerzas. ¿Qué ha ganado la Alemania fascista y qué ha perdido al romper traicioneramente el pacto y atacar a la URSS? Ha obtenido durante un breve periodo una cierta posición ventajosa para sus tropas, pero ha perdido políticamente el exponerte ante los ojos del mundo entero como una fuerza agresora sedienta de sangre. No hay dudas que esta breve victoria militar para Alemania es solamente un episodio, mientras que la tremenda victoria política de la URSS es un serio factor
duradero que va a determinar la formación de los cimientos para el desarrollo de logros militares sucesivos del Ejército Rojo en la guerra contra la Alemania fascista. Discurso de Stalin llamado a la resistencia, 3 de julio de 1941. Muchas gracias, Eric. Allí el texto que leía el compañero obviamente hace referencia a la visión de Stalin. No sé si me pueden escribir en el chat o alguien que quiera decir qué ideología es la que representaba Stalin, para ir recordando un poquito lo que hemos conversado. Ahí en el chat me escriben. Comunismo. El Benja preguntaba qué página es la 50 Benja, por si acaso. ¿Ya? Esteban también ahí escribe y responde que obviamente se refiere al comunismo o al socialismo. Bien. Esa es la visión entonces, lo que acabamos de escuchar, por una parte del gobierno de la URSS. Ahora, para los que no lo saben o no lo recuerdan, URSS significa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ya eso de URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era el nombre que tomó este país durante este periodo de tiempo. Era la agrupación de varios países en su momento, el principal Rusia, pero significaba Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El texto que está al lado, el recurso 49, que se llama La visión de un soldado alemán. Les voy a pedir a Simón Burgos, ¿puede activar su micrófono? Yo por lo menos voy a colocarle acá, solicitar reactivar el audio. Simón me dice que su audífono no tiene... Ya, les voy a pedir entonces a Montserrat. Hola, Monse. Hola. Monse, ¿tienes el texto? Sí. Ya, entonces, más fácil, el recurso 49 desde la siguiente fuente. Ya. La siguiente fuente es la carta que escribió un soldado alemán a su hermana durante 1942, mientras se encontraba combatiendo en Rusia. Querida Eli, esto es lo que puedo decir de Rusia en general. El pueblo tiene pan y circo, pero vive pobre y deprimido, porque más allá de la comida y la diversión, le falta todo. Por ejemplo, viviendas, muebles, accesorios, objetos de uso cotidiano, ropa, todo escasea y es caro. Aparentemente, el proletariado y los jóvenes ven con buenos ojos al gobierno de Stalin, pero las personas mayores y quienes disfrutaron en el pasado de la libertad y de un... Espera, me perdí. Yeah. De la libertad y de un nivel de vida, dice. Sí, de un nivel de vida más alto son contrarios a él. Es interesante comparar Alemania y Rusia. Se comprueba con satisfacción que un pueblo alemán unido sigue a su Führer, Führer, porque sabe que él dirige esta cruel guerra únicamente con el afán de devolver la libertad a la población y de garantizarle una vida más bella, mejor. Pero Inglaterra y el capitalismo judeo-plutócrata, no sé, se oponen. Inglaterra apoya a Rusia porque no sienta una especial compañía, pero el bolchevismo, sino porque quieren prolongar la guerra sin sufrir importantes pérdidas entre los suyos, con la esperanza de que Rusia y Alemania se destruyan entre sí. Hay que vencer, si no, las cosas se pondrán muy mal para nosotros. La venganza de los canallas judíos del extranjero caerá de un modo atroz sobre nuestro pueblo, porque para dar al fin reposo y paz al mundo, aquí se ha ejecutado a centenares de miles de judíos. Cerca de nuestra ciudad hay dos fosas comunes. En una de ellas están enterrados 20.000 judíos, en otra 40.000 rusos. Podríamos sentirnos afectados, pero cuando pensamos en la gran idea que nos impulsa, nos damos cuenta que todo ha sido necesario. Tal vez algún día comprendamos en esta época en toda su amplitud, o tal vez no consigamos hacerlo nunca. Pero la historia
nos dará respuestas. Ya, muchas gracias, Montserrat. Ahí veíamos o escuchábamos un relato o un texto más bien desde el punto de vista alemán y de un soldado alemán que estaba en combate durante la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que todo esto es más o menos para ir entendiendo el por qué se da inicio o el por qué se desarrolla esta guerra, ¿ok? Y tratando de entender las distintas visiones de los participantes de la misma. Le voy a pedir a Paloma Vargas que lea el recurso 50, que se llama La visión del primer ministro británico. Paloma, no sé si estás por ahí, por lo menos yo le coloqué reactivar el audio. No sé si tienes algún problema con el tema de los micrófonos. Por lo menos presiono, pero no me da la opción. Voy a pedirle entonces a otra persona que me ayude con la lectura de ese texto. Em, em, Felipe Sáez, voy a pedirle. Hola, Felipe. Hola, profe. ¿Tienes el texto, Felipe? Y ahí la tengo. Ya, entonces necesito que me ayudes a leer el recurso 50, por favor. Ya. Este extracto muestra la visión de Winston Churchill, primer ministro del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. El éxito de Hitler y por descontado su persistencia como fuerza política no habrían sido posibles si no fuera por el letargo y la insensatez de los gobiernos franceses e ingleses de después de la guerra, y especialmente de los 3 últimos años. Ninguno sincero intento se hizo para llegar a una inteligencia con los varios gobiernos moderados que tuvo Alemania bajo el sistema parlamentario. Sin embargo, mientras los aliados volcaron sus riquezas en Alemania para ayudarla a reconstruirse y revivir su economía y su industria, los únicos resultados fueron un creciente resentimiento y la pérdida de dinero. Ahí cuando Alemania recibía grandes beneficios de los préstamos que se le hacían, el movimiento nazista ganó cada semana vida y fuerza a partir de la irritación que generaba la intervención aliada. Hitler había proclamado reiteradamente que si llegaba al poder haría dos cosas que nadie más que él podía hacer en Alemania. Primeramente, restaurar Alemania a su nivel de gran potencia de Europa y en segundo lugar, resolver el terrible problema del paro que afligía al país. Sus métodos están ahora patentes. Alemania iba a recobrar su puesto en Europa mediante el rearme y los alemanes se iban a redimir del paro poniéndose a trabajar en los armamentos y en otros preparativos militares. Y así desde el año 1933 en adelante todas las energías aprovechables en Alemania fueron dirigidas a la preparación de la guerra. Ya, muchas gracias, Felipe. Allí escuchábamos el texto por parte de la visión de Winston Churchill, que era como o sea, no era como era el primer ministro de Inglaterra o de Gran Bretaña en este periodo de guerra. Y el último texto, en la visión de un historiador, viene a ser entre comillas una visión algo más neutra, le voy a pedir a Rubén Barrientos. Acabo de reactivar el audio. ¿Cómo estás, Rubén? ¿Aló? ¿Ahí se me escucha o no? Sí, yo te escucho. ¿Cómo estás? Bien, bien. Eh, ¿Qué tengo que leer? sí, el recurso 51, la visión de un historiador. Ya. La visión de un historiador. Dos grandes potencias europeas y mundiales, Alemania y la Unión Soviética. Eh, Ahí está. Fueron eliminadas temporalmente del escenario. ¿Puede quitar el internacional? Dice. Sí, internacional, y además se les negó su existencia como protagonistas independientes.
En cuanto uno de estos dos países volviera a aparecer en escena, quedaría en precario un tratado de paz, que solo tenía el apoyo de Gran Bretaña y Francia. Pues Italia también tiene el apoyo, no, también se sentía descontenta, y antes o después Alemania y Rusia, o ambas recuperarían su protagonismo. Las épocas, las pocas posibilidades de paz que existieron fueron torpeadas por la negativa de las potencias vencedoras a permitir la rehabilitación de los vencidos. La segunda, la Segunda Guerra Mundial tal vez podía haberse evitado, o al menos retrasado, si hubiera restablecido la economía anterior a la guerra como un próspero sistema mundial de crecimiento y expansión. Sin embargo, después de que en los años centrales del decenio de 1920 parecieron superadas las perturbaciones de la guerra y la posguerra, la economía mundial se sumergió en la crisis más profunda y dramática que había conocido desde la Revolución Industrial. Y esa crisis instaló en el poder tanto en Alemania como, como en Japón a las fuerzas políticas del militarismo y la extrema derecha, decididas a conseguir la ruptura del statu quo mediante el enfrentamiento, si era necesario, militar, y no mediante el cambio gradual negociado. Desde ese momento no solo era previsible el estallido de una nueva guerra mundial, sino que estaba anunciado. Muchas ¿Sí? gracias, sí, muchas gracias, Rubén. Allí entonces, como bien decíamos y como decía el texto, esa era la visión desde el punto de vista de un historiador. Eh, Esto que acabamos de escuchar era más que nada para que ustedes vayan entendiendo que si analizamos una guerra lo podemos hacer desde distintos puntos de vista, ya sea su causa, su desarrollo, sus consecuencias, depende finalmente de la nacionalidad, muchas veces que tenga cada uno. Ahora vamos a compartir la presentación. Les comento que vamos a ir rápido porque prefiero que nos enfoquemos y que vayamos analizando un video que tengo, que es de estos de Draw My Life, donde se va explicando como en un par de minutos cómo se fue desarrollando esta guerra. Entonces prefiero que nos enfoquemos en el video, pero igual quiero que escuchen algunas características centrales o básicas de este tema. Así que si tienen algo ahí para ir tomando apuntes, excelente. Pero vamos a comenzar con el contexto temporal y algunas de las causas de esta guerra. Primero, comentarles que la época de desarrollo de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, eh, es desde 1939 hasta 1945 aproximadamente. Ese es el periodo de desarrollo de esta guerra. Acuérdense también que aquí vamos como en una especie de secuencia en términos históricos, porque analizamos en su momento la Primera Guerra Mundial, que iba desde 1914 a 1918, después analizamos el periodo entre guerras, que es desde 1919, 1920 hasta 1939 aproximadamente. En ese mismo periodo ocurrió la crisis del 29, ocurrió el surgimiento de los totalitarismos, y después llegamos a 1939 hasta 1945, que hablamos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles son algunas de las causas que dan inicio a esta guerra? Una ya la conocíamos, que fue el descontento alemán por parte, por lo ocurrido en el Tratado de Versalles. ¿Cuál es el Tratado de Versalles? Fue un tratado que se realizó a finales de la Primera Guerra Mundial. En ese tratado, Alemania básicamente se vio obligado a firmarlo, y se establecieron consecuencias de todo tipo para este país. Estamos hablando de ese tratado que se dio entonces en la Primera Guerra Mundial. Eso generó y siempre motivó ese sentimiento de querer una especie de venganza por parte de Alemania contra quienes habían hecho firmar este tratado. Ese es el primer motivo o la primera causa que podría explicar por qué se termina desarrollando esta guerra. Un segundo punto, una segunda causa, es el expansionismo territorial
que desarrolló tanto Hitler como Mussolini. Para Hitler era fundamental expandirse a otros países, porque en otros países él iba a poder obtener las materias primas que en Alemania no tenía. Y él sabía, Hitler sabía que para poder ganar la guerra necesitaba de ciertas materias primas que le den ventaja sobre estos otros países, sobre Francia, sobre la Unión Soviética. Entonces el tema del expansionismo, obviamente, fue una de las causas que permitió o que explica por qué se dio la Segunda Guerra Mundial. Y también, por supuesto, ligado al encuentro virtual anterior que tuvimos, el enfrentamiento ideológico. El surgimiento de los totalitarismos es una causa fundamental en por qué se termina dando este conflicto armado. Sabemos que teníamos estos tres totalitarismos, muchas veces muy contrarios entre sí, y que los llevó obviamente a un enfrentamiento que fue más allá de las palabras, sino que fue netamente un enfrentamiento armado. Miren, aquí se menciona el liberalismo. El liberalismo, no sé quién de ustedes me puede decir por quién se ve representado, cuál es el país que representa de mejor forma, o por lo menos en teoría, el liberalismo, porque el comunismo, ya saben ustedes que hace referencia a la URSS, el fascismo a Italia, el nazismo a Alemania, pero el liberalismo, no sé si alguno de ustedes me puede decir a qué país hará referencia. Estoy atento en el chat, o si alguien quiere dar la respuesta. Sí, Simón Burgos, ahí contesta a Estados Unidos. Efectivamente, Simón, ya Estados Unidos es el país que viene, entre comillas, a representar de mejor forma este modelo político y económico. ¿Ya? Entonces, por un lado, liberalismo representado por Estados Unidos, comunismo en la Unión Soviética y fascismo y nazismo por Italia y Alemania. ¿Ok? Analizando otras causas del inicio de la Segunda Guerra Mundial. A ver, lo que mencionamos recién, esto del descontento, del expansionismo, de los totalitarismos, son causas estructurales. No son cosas que ocurrieron en un día puntual y que generaron la guerra, ¿ya? Pero sí hay cosas más coyunturales. Coyunturales se refiere a algo bien específico, algo bien concreto, que explican el inicio de la guerra. Y una de esas causas coyunturales fue la firma de un pacto, ¿ya? Conocido como el Pacto de No Agresión, que en su momento, antes de la Segunda Guerra Mundial, firmó Alemania y la Unión Soviética. Ellos firmaron un pacto de no agresión. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Lo que ocurre es que un tiempo después, Alemania no respeta este tratado. Y Alemania, en esta idea de expandirse, termina invadiendo un país, ¿ya? Que viene a ser Polonia. La invasión de los alemanes a Polonia fue la causa coyuntural, la causa central de por qué y cómo se dio inicio a esta Segunda Guerra Mundial. Y aquí obviamente ya existían muchas veces los acuerdos entre los países, estas alianzas militares, y una vez que se da inicio a la Segunda Guerra Mundial, por un lado tenemos a los llamados aliados, que son representados por Inglaterra, Francia y la Unión Soviética, y el eje, o países del eje, que son Alemania, Italia y Japón. Entonces, a partir de la invasión de Alemania a Polonia, es que se da inicio a la Segunda Guerra Mundial, porque aquí no se cumplió con el llamado tratado o pacto de no agresión. Insisto, esto lo vamos a ver con un poquito más de gráfica después de esta explicación, para que lo vayan teniendo también más claro, ¿ya? Pero es para adelantarles camino. ¿Cuáles son las fases de la guerra? Típicamente se divide en dos fases, la Segunda Guerra Mundial. Por un lado la fase europea y por otro lado la fase mundial, tal como ocurrió en la Primera Guerra Mundial. Si ustedes hacen memoria, la Primera Guerra Mundial no fue mundial desde el inicio en sí, porque solamente participaban países de Europa.
pero se hizo mundial una vez que ingresó Estados Unidos al conflicto. En la Segunda Guerra Mundial ocurre lo mismo. Estados Unidos no participa desde el inicio de la guerra, sino que más bien después, en la mitad de la guerra, entra el conflicto y allí se transforma ya en una guerra de carácter totalmente mundial o más que europeo. En esta primera etapa, en la fase europea, que se da entre 1939 y 1941, Alemania logra dominar a parte importante de Europa. O sea, en su momento Hitler llegó a tener prácticamente a toda Europa bajo su dominio. ¿Qué me puede decir cuál es la piedra de tope de Hitler cuando comienza en este periodo ya de invasiones? O sea, hay dos países que a Hitler le costó y en realidad finalmente no pudo dominar. No sé si saben o conocen. A ver, Nicolás me comenta, Nicolás y Simón me dan las respuestas correctas, la URSS y Gran Bretaña. ¿Ya? Esos son los dos países que Hitler no logra dominar en esta primera etapa. El resto de países europeos, en su totalidad, prácticamente se vieron dominados por Hitler y por la Alemania nazi, pero con Gran Bretaña ocurre que si ustedes observan un mapa, de hecho aquí en la misma pantalla tenemos tenemos un mapa, yo se los voy a marcar acá, miren, ahí aquí tenemos Gran Bretaña, ¿cierto? Y acá está Alemania. Si observamos, Gran Bretaña finalmente es una isla, o sea, tú no puedes ir por tierra, obviamente, a atacar. Necesitas una fuerza marítima y una fuerza aérea superior para poder dominar. Y en este caso, esa fue la piedra de tope de Alemania con Gran Bretaña, que no tenía esta fuerza aérea superior, en definitiva, a Inglaterra, y por lo mismo no pudo dominarla como si lo había hecho con el resto de países. Y por otro lado, acá, donde les estoy marcando, ustedes se pueden dar cuenta que ahí dice campaña de Rusia. Obviamente, Hitler sabía que tenía que derrotar a los rusos, a los soviéticos, para poder tener el dominio total de todos estos territorios. Entonces, por lo mismo se lanzó una campaña militar que se llevó a cabo en Rusia o en la Unión Soviética, pero que finalmente no tuvo éxito por diversos factores. Pero el más conocido y el que más complicó en Rusia, ¿alguien lo sabe? ¿Alguien me lo puede comentar? ¿Cuál fue el mayor problema que vivieron los alemanes en Rusia? Ahí Emanuel me comenta, me escribe en el chat, dice Alemania perdió por el frío cuando estaban invadiendo a la Unión Soviética. Efectivamente, el invierno ruso fue el factor climático que generó que definitivamente los alemanes no pudiesen conquistar este territorio. Y eso significó la muerte de miles de alemanes, no por un tema militar netamente, sino por un tema más bien geográfico. No estaban preparados, no tenían la ropa ni la alimentación para poder llevar esta campaña en pleno invierno. Ellos esperaban que sea algo mucho más rápido, pero finalmente no fue así. Nicolás dice, o sea, por el invierno, claro, ese fue uno de los principales factores de por qué no tuvieron éxito en esta campaña hacia Rusia, ¿ya? Porque a los alemanes no les fue bien en esa campaña. Y después tenemos la fase mundial, como bien aparece acá en pantalla, principalmente marcada por el ingreso de Estados Unidos a la guerra. Y aquí puede ser que ustedes hayan visto la película Pearl Harbor, una película que retrata y recrea en parte, obviamente, de la película el ataque de los japoneses a esta base naval que se encontraba en Hawái, que pertenece a Estados Unidos, y ese ataque significó la muerte de muchos estadounidenses, y desde ese mismo instante Estados Unidos le declara la guerra a Japón.
¿ya? Entonces aquí ya teníamos un conflicto que se desarrollaba en gran parte del mundo. También podemos mencionar que en 1944, ya casi en la parte final de la guerra, los aliados que estaban formados, recuerden, por Francia, Inglaterra, Estados Unidos, que se sumó después, ocupan Italia, que era el aliado o uno de los países aliados de Alemania. Entonces, Alemania, en ese sentido, cada vez se fue quedando más encerrado en su propio territorio. Ya se había extendido en su momento por parte importante de Europa y finalmente después tuvieron que ir retrocediendo eh, porque, porque el resto de países no le permitió avanzar más. Mire, antes de llegar al fin del conflicto, vamos a ver el video que explica obviamente lo mismo que estábamos comentando ahora, pero miren, queda menos de un minuto de esta reunión, así que vamos a finalizar la reunión y eh, entren ahora con el mismo link. Deberían poder ingresar con el mismo link, así que vamos a finalizar para después ir viendo la otra parte que nos falta.